El frío del pasillo era más cortante que cualquier diagnóstico. Una urgencia real, un dolor que no entiende de trámites, chocó contra un muro de papel. No era la enfermedad lo que temía, sino la indiferencia, la mirada condescendiente que recorría mi figura. En el hospital descubrí una verdad brutal. La sanidad no siempre cura, a veces solo exige un precio. Un pequeño trozo de plástico se interpuso entre la vida y la sala de espera. ¿Qué vale más para el sistema, un cuerpo sufriendo o un número en regla? Lo que ocurrió a continuación demostró que la burocracia puede ser más letal que cualquier dolencia. Crucé las puertas dobles automáticas, sintiendo el aire acondicionado del vestíbulo como un puñetazo helado. El bullicio era ensordecedor, una cacofonía de sufrimiento ajeno y pasos apresurados. Mi objetivo era la sala de urgencias, pero primero la primera barrera, la ventanilla de admisión sector 0. Me acerqué al mostrador de mármol frío, detrás del cual se encontraba Ignacio Rivas, de 30 años, un hombre de complexión media enfundado en su uniforme administrativo gris. Sus ojos, bajo una luz fluorescente despiadada, parecían ya cansados de verme antes de que dijera nada. Detrás de él, una barrera de cristal protectora me separaba de la eficiencia que tanto anhelaba. «Necesito ver a un médico, por favor. Me duele mucho el costado», logré articular, intentando mantener la voz firme a pesar de la punzada. Ignacio, sin levantar la vista de su monitor, tecleó algo con una lentitud exasperante. Extendí mi mano buscando en el bolsillo interior de mi chaqueta raída. Solo encontré aire y un pañuelo gastado. Mi rostro se torció en una mueca de pánico que, sospecho, no era la primera que Ignacio veía. «Lo siento, joven, debo haberlo perdido. Vengo de la calle, de un sitio donde, no sé. Lo importante es que me duele de verdad». Ignacio finalmente levantó la mirada. Sus ojos me recorrieron de arriba a abajo, deteniéndose quizás en mi ropa modesta, en la suciedad incrustada en mis botas. El desdén era palpable, una capa invisible que se posaba sobre el mármol. «¿Pero no ve que estoy mal? Me ahogo», exclamé, apoyándome con más peso del que mi cuerpo permitía en el mostrador. «Si es una urgencia vital, llame a emergencias, ellos le gestionarán el traslado», dijo Ignacio, volviendo a mirar la pantalla, sellando mi destino con su indiferencia. La ausencia de ese simple trozo de plástico se había convertido en un muro infranqueable. Me obligaron a retirarme, empujado por una enfermera de paso que solo me indicó con un gesto seco hacia la sala de urgencias el silencio. El silencio era una ironía cruel. Las luces fluorescentes zumbaban constantemente, creando un ambiente opresivo, y los asientos duros de plástico parecían diseñados para castigar la espera. Me senté en el rincón más alejado, sintiéndome como un paria. Observaba a los demás. Una joven con un esguince de tobillo fue atendida tras presentar su carné universitario sin problemas. Un hombre con dolor de cabeza, visiblemente más joven y vestido con ropa de marca, fue llamado en menos de 10 minutos después de identificarse sin aspavientos. Mi condición física se degradaba en tiempo real. El dolor migró del costado a mi pecho. Cada respiración era un esfuerzo calculado, cada latido un recordatorio de mi precariedad. El reloj de pared del hospital, grande y blanco, marcaba mi agonía con tics implacables. 2 horas habían pasado desde mi llegada. Finalmente, una bata blanca se acercó. Era la doctora Carmen Soler, de 45 años, alta, con una vestimenta impecable que reflejaba un orden que yo no poseía. Su profesionalismo era tan frío como el mármol de la admisión. «Señor Vargas, ¿qué le ocurre exactamente?», preguntó, aunque su tono sugería más una molestia que una preocupación clínica. «Me duele el pecho, doctora, y la respiración está muy corta», jadeé, intentando señalar el área con dificultad. La doctora Soler se detuvo en seco, evaluándome. Su mirada no era la de un facultativo ante un paciente, sino la de un inspector ante un expediente incompleto. «¿Por qué no ha pasado el triage prioritario?», cuestionó, aunque sabía la respuesta, pues había visto el revuelo en la ventanilla. Ella suspiró, un sonido corto y seco que transmitía toda la frustración del sistema.
Mire, señor Vargas, entiendo su malestar, pero aquí no podemos asumir riesgos legales ni administrativos. Sin identificación, no puedo acceder a su historia, no puedo confirmar su cobertura sanitaria. Es una directriz clara. Si su vida estuviera verdaderamente en peligro inminente, ya habría pasado algo. Pero me estoy muriendo aquí sentadito. Mi voz se quebró. Era la humillación institucionalizada golpeándome en el rostro. Pagaba el precio de la invisibilidad burocrática. La doctora deslizó una mano por su pelo perfectamente recogido. Siéntese. Intente calmarse. Le pediré a enfermería que le tome las constantes en un rato, solo para mantener un registro físico de su estado, pero no puedo ingresarle formalmente sin el documento. Vuelva mañana con él o pida a un familiar que lo traiga. Y con esa sentencia, la doctora Soler se marchó, dejando tras de sí el aroma a desinfectante y la promesa vacía de que alguien volvería. El momento clímax de mi calvario llegó poco después, no con un estruendo, sino con un silencio interno ensordecedor. El dolor en el pecho se intensificó, una banda de hierro apretándose alrededor de mis costillas. Mis extremidades se sintieron pesadas y frías. Miré de nuevo el reloj del hospital. Habían pasado casi 4 horas. Me levanté con dificultad, tambaleándome. El mundo giraba. Intenté gritar, pero solo salió un graznido seco. Caí de rodillas sobre el suelo linóleo, justo al lado de la silla dura que había sido mi celda. Vi pasar pies apresurados, batas blancas que me evadían con maestría. La última imagen antes de que la oscuridad me engullera fue la de Ignacio Rivas, aún tras su barrera de cristal, hablando por teléfono, imperturbable, mientras mi cuerpo yacía a pocos metros de su puesto de trabajo. Yo no era un paciente, era un error administrativo volviéndose permanente. Pagamos el precio de la dignidad no acreditada, y ese día, en el Hospital Universitario de Salamanca, me costó casi todo. La promesa del cuidado sanitario se desvaneció, reemplazada por la realidad dura y fría de un sistema que prioriza el código del plástico sobre el latido del corazón. No había escapatoria, solo el silencio final de la indiferencia. El aire se espesó a mi alrededor. La caída no fue un golpe limpio, sino un desplome humillante sobre el suelo frío de la sala de espera. Los tacones de unas zapatillas deportivas pasaron rozando mi mano extendida, casi pisándome. Nadie se detuvo. Eran las 3 de la tarde, el momento pico de la afluencia, y mi cuerpo inerte se había convertido en un obstáculo temporal que la gente esquivaba con la misma destreza con la que se esquiva una conversación incómoda. Mi visión se estrechaba. Los bordes de mi campo visual se volvían borrosos y grises. Podía escuchar vagamente el zumbido del reloj de pared, amplificado por el silencio interno que me invadía. El dolor punzante se había transformado en una presión sorda y constante, como si una losa de granito se hubiera asentado sobre mi esternón. Desde el suelo, la ventanilla de admisión sector 0 parecía estar a kilómetros de distancia. Vi la sombra de Ignacio moverse detrás del cristal, ahora hablando por teléfono con una calma exasperante. Sus hombros estaban rectos, su postura rígida, totalmente ajeno al drama que se desarrollaba a escasos metros de su puesto de trabajo. Intenté mover los labios para formar una palabra, cualquier súplica, pero solo un hilo de aire escapó. La dignidad se había esfumado por completo, quedaba solo la necesidad biológica de aire y atención. Un minuto, que se estiró como una eternidad gelatinosa, transcurrió. Luego apareció la doctora Carmen. No había corrido. Sus pasos eran medidos, casi elegantes, mientras se acercaba al perímetro donde yo yacía. Ella estaba envuelta en esa bata blanca inmaculada, un estandarte de autoridad médica que ahora sentía como una sábana de indiferencia. «Por Dios, alguien llame a un médico de verdad», murmuró Carmen, pero su voz no era de alarma, sino de fastidio por el desorden provocado en su pulcro entorno. Fue la primera vez que alguien, dentro del personal sanitario que me había visto caer, reaccionó con algo que no fuera desdén, pero su reacción fue una etiqueta, no una acción inmediata. «Enfermera, revise al señor, rápido, antes de que alguien haga un escándalo», ordenó Carmen, mirando alrededor para asegurarse de que nadie más estuviera prestando demasiada atención.
Una enfermera joven, de rostro pálido y ojeras profundas, se acercó con una prisa nerviosa. Ella sí parecía tener un atisbo de preocupación genuina, pero estaba subordinada a la autoridad de Carmen. «Señor Mateo, ¿puede oírme?», dijo la enfermera, arrodillándose junto a mí. Ella parecía mucho más humana que la doctora Soler. Extendió una mano temblorosa para tomar mi pulso en la muñeca. «El pulso es débil, doctora, muy débil, y está frío». Carmen Soler se agachó mínimamente, sin tocarme, manteniendo la distancia higiénica y profesional. «Lo sé, pero insisto, sin identificación no podemos ingresarle. ¿Saben si tiene familiares cerca que puedan venir a firmar algo? Necesitamos algún tipo de aval». La pregunta me destrozó por dentro, incluso en medio de la bruma del dolor. ¿Avalar mi derecho a respirar? ¿Avalar mi existencia? Mis hijos vivían lejos y mi esposa había fallecido hacía años. Estaba solo y mi soledad se convertía en un impedimento burocrático. «No hay nadie», logré susurrar, sintiendo cómo la fuerza me abandonaba por completo. El hilo de voz casi no producía sonido. La enfermera giró hacia Carmen con una expresión de pánico creciente. «Doctora, si no hacemos algo ya, este hombre no va a aguantar». Carmen se irguió de nuevo, su rostro impasible como si estuviera leyendo un manual de procedimientos en lugar de presenciar el colapso de un ser humano. Miró hacia la ventanilla sector 0. Ignacio seguía allí, ahora señalando discretamente hacia el exterior, quizás indicando que llamara a la policía para que me desalojaran. «Mire, le vamos a hacer una cosa», dijo Carmen, y su voz adquirió un tono finalizador. «Le vamos a estabilizar con lo mínimo que la ley nos permita usar en un paciente en la vía pública, es decir, en el umbral del hospital, mientras esperamos que alguien acuda a identificarse. Nada invasivo. Si su estado empeora súbitamente, tendremos que llamar a los servicios de emergencia de nuevo para un traslado externo. Lo siento, pero el protocolo es el protocolo». La enfermera, actuando casi por instinto maternal y contra las órdenes no dichas de Carmen, colocó una mascarilla de oxígeno sobre mi rostro. El aire, enriquecido artificialmente, me proporcionó un alivio momentáneo, una tregua injusta y temporal. Fue entonces cuando comprendí la magnitud de la humillación. Me estaban tratando como a un mendigo que estorba, no como a un ciudadano que paga impuestos y que por un despiste no porta su carnet. Mientras la enfermera ajustaba la mascarilla, mi mirada se cruzó una última vez con la de Ignacio. Él no me odiaba, no sentía nada. Yo era un inconveniente en su hoja de ruta, un fallo en la matriz de datos que su sistema estaba diseñado para eliminar o ignorar. Mi barba blanca, mi ropa gastada, todo se había traducido en un código de barras ilegible para él y, por ende, en inexistente. El personal comenzó a moverme, utilizando una camilla de traslado, pero no hacia un box de urgencias, sino hacia un pequeño cubículo anexo a la zona de espera, un lugar designado para pacientes en observación pasiva. Mientras me deslizaban, vi el reloj de pared de nuevo. 5 horas. 5 horas de dolor y desdén. La última cosa que sentí antes de que la sedación leve que me administraron comenzara a hacer efecto fue la textura rugosa del suelo bajo mi espalda y el sonido sordo de la puerta del cubículo cerrándose. Me habían movido de la vista pública, sí, pero me habían dejado morir despacio, en la zona gris entre la admisión y el tratamiento, pagando con la enfermedad la ofensa de no poseer el papel oficial que validaba mi derecho a la sanidad. El precio de la invisibilidad administrativa había sido pagado en pleno, y la factura, temía, aún no estaba completa. La quietud regresó, pero esta vez no era el silencio de la espera, sino el silencio de la resignación absoluta ante el muro burocrático. El cubículo anexo olía a desinfectante rancio y a promesas rotas. Era apenas un habitáculo sin ventanas, una especie de cuarto de servicio reconvertido a la espera forzosa. Me dejaron allí bajo la pálida luz que filtraba por debajo de la puerta y el sonido del hospital, ese rumor constante de vidas salvadas y vidas perdidas, se amortiguó hasta convertirse en un eco distante. La mascarilla de oxígeno seguía ahí, sosteniendo mi respiración a flote, pero sentía que el oxígeno no llegaba al alma, solo a los pulmones.
Al poco rato, la puerta se abrió con un chirrido apenas audible. Era Ignacio, y su silueta recortada contra la luz del pasillo se sentía amenazante. Se había quitado el abrigo gris y se ajustó las gafas, su rostro una máscara de profesionalidad pétrea. No venía a ver cómo estaba, venía a confirmar el estado del papeleo. Señor, le ruego que me escuche, dijo Ignacio, manteniendo la distancia como si mi condición fuera contagiosa. La doctora Soler ha insistido en que, dado que no hay identificación válida ni familiar presente, no podemos asignarle una cama real ni iniciar tratamiento complejo. Se ha llamado a los servicios sociales para notificar el hallazgo de un ciudadano sin documentación en nuestras instalaciones. La palabra hallazgo me golpeó con más fuerza que la caída inicial. No era un paciente, era un objeto encontrado. Yo soy Mateo Vargas, logré articular, mi voz ronca y débil. Vivo aquí, tengo derecho a la sanidad, llevo pagando mis cuotas toda la vida. ¿Dónde está mi derecho? Ignacio ni siquiera pestañeó. Revisó una tableta que sostenía con ambas manos. Los registros informáticos no reflejan su ingreso formal, señor, y sin la validación del documento, cualquier acción médica que exceda la estabilización inicial es una responsabilidad que el hospital no puede asumir sin cobertura legal. Es un riesgo presupuestario y legal. Entiendo su malestar, pero las normas son claras. ¿Claras? Respiré con dificultad, sintiendo que cada palabra requería un esfuerzo hercúleo. Estoy muriéndome aquí por su norma. Mire mi cara, mire mi estado. ¿Qué protocolo justifica dejar morir a un hombre en un almacén por un papel? En ese momento, el verdadero clímax de la humillación me asaltó. Me estaba suplicando a un espectro. Ignacio no veía a Mateo Vargas, el padre de familia, el trabajador jubilado. Veía un error del sistema, una variable que amenazaba con desajustar su impecable gestión de recursos. Su desprecio no era personal, era sistémico, y eso era infinitamente peor. La puerta se cerró de nuevo, dejándome en la penumbra. El oxígeno seguía entrando, pero el dolor regresó, esta vez concentrado y agudo, como si el tiempo de tregua se hubiera agotado. Pasaron otros 20 minutos en los que la única compañía fue mi propia respiración artificialmente asistida. Pensé en el dinero que había ahorrado en vida para emergencias y cómo todo ese esfuerzo se reducía a cenizas por la ausencia de un documento que, por cierto, se me había extraviado durante una mudanza semanas atrás, un despiste menor que se volvía mortal. Entonces oí un murmullo fuera, voces elevadas. Parecía que la enfermera de antes había vuelto, quizás con refuerzos o con un ataque de conciencia. La puerta se abrió de golpe y entró la doctora Carmen. Esta vez no había rastro de la calma pulcra. Su rostro estaba tenso, sus ojos fijos no en mí, sino en el reloj que ahora colgaba en la pared del pasillo visible desde la puerta. Ignacio apareció en el umbral, pálido por primera vez. «Doctora, no puede, si se complica antes de firmar la auditoría». «Que la auditoría se preocupe de mi expediente, no de la vida de este hombre», replicó Carmen, con una furia contenida que revelaba el enorme riesgo que estaba corriendo al directriz de admisión cero. «Ayúdeme a subirlo a la silla de ruedas, ahora». La enfermera, cuya presencia ahora se sentía como un alivio angélico, se apresuró a mi lado. Vi una chispa de humanidad en sus ojos cansados. Entre los dos, y con la reticencia aterrorizada de Ignacio, logramos sacarme del cubículo infernal. El movimiento fue doloroso, un sacudón que amenazó con apagar la poca luz que me quedaba. Mientras me deslizaban a toda velocidad por los pasillos del Hospital Universitario de Salamanca, lejos de la ventanilla cero, miré atrás. Vi a Ignacio, inmóvil junto a la puerta del cubículo, como si presenciara un incendio que él mismo había ayudado a iniciar y ahora temía las consecuencias. No te pierdas el próximo video, suscríbete y dale a me gusta.